Capítulo 4. De la ética a la política. ¿Cómo debemos vivir para vivir bien? Si la ética nos proporciona una respuesta individual a esta pregunta, la política pone el foco en el conjunto de la comunidad cívica. Individuo y sociedad son dos caras de una misma moneda, ya que el hombre es por naturaleza un ser social. Efectivamente, el viaje es de ida y vuelta, ética-política, política-ética. Dos expresiones distintas de un mismo estudio, la filosofía de las cosas humanas, como la llama Aristóteles, o la filosofía práctica, la que va encaminada a la reflexión y decisión sobre la acción, ya sea colectiva o individual. La concepción aristotélica del hombre implica una unión indisoluble entre hombre y polis. El hombre es por naturaleza un ser social, nos dice. La expresión animal social, zooan politikon en griego, ha suscitado traducciones distintas y no es infrecuente verla traducida como ser político. Esta es la forma que más se asemeja a la versión original. Sin embargo, hoy en día el término político es equiparado generalmente con la actividad profesional de la política. Debemos recordar que el adjetivo politicón procede de polis, es decir, ciudad. La naturaleza del hombre, por lo tanto, no queda definida por lo que nosotros llamaríamos su actividad política, sino por su simple pertenencia a la ciudad, a la sociedad. Por eso resulta más adecuada la traducción, animal social, o animal ciudadano. La sociabilidad es, en efecto, no solo un rasgo que está al alcance del hombre, como lo está tocar un instrumento o jugar al ajedrez, sino algo que lo define. Si alguien no es social, entonces no es hombre. Podríamos preguntarnos qué sucede, sin embargo, con los animales que llamamos gregarios porque articulan sociedades animales y no viven jamás solos. Lo que distingue al hombre de estos animales es, claro está, el lenguaje, que no solamente hace posible un grado de sociabilidad compleja, que va mucho más allá de la mera comunicación, sino que otorga al hombre capacidad de raciocinio y de diferenciación entre lo justo y lo injusto, una capacidad que encuentra en la polis su marco natural de desarrollo. Que ética y política sean dos aspectos o matices de una misma reflexión de fondo equivale a decir que toda ética será una ética para ciudadanos, para hombres con proyectos de vida individuales pero enraizados en un mismo proyecto colectivo, el de la ciudad. Y a la vez, toda política debe servir en último término a todos y cada uno de los ciudadanos que conforman el organismo político. De ahí que los paralelismos entre individuo y sociedad sean constantes y que los enfoques ético y político sobre el significado de una vida buena acaben coincidiendo. Si los individuos tienden a vivir bien su vida, es decir, a ser felices, también la felicidad colectiva será el objetivo de la ciudad y el signo de su éxito. Si el individuo debe forjar su libertad fundamentándola en una combinación de autonomía y sociabilidad, lo que Aristóteles llama autarquía, también las ciudades deberán aspirar a la autarquía en sus relaciones con las ciudades vecinas, protegiendo la propia autonomía y a la vez estableciendo alianzas de amistad que la hagan más fuertes. Si la prudencia es la virtud más valiosa de quien conduce su vida rectamente, la misma virtud será indispensable al gobernante a la hora de decidir sobre los asuntos colectivos. Se habla siempre de ciudad como paradigma del oseo lectivo. No hay que olvidar que la ciudad, la polis, se identificaba, para un griego como Aristóteles, con el Estado. Es decir, no existía una unidad estatal superior a la ciudad porque las ciudades en sí mismas estaban dotadas de absoluta independencia respecto a las ciudades vecinas y no constituían nada semejante a los estados modernos. Esto, naturalmente, cambiaría con el advenimiento del imperio macedónico, que supuso el fin de las ciudades-estado, pero aunque Aristóteles murió un año después que Alejandro, cuando su imperio ya estaba plenamente consolidado, la polis siguió siendo siempre el marco de referencia más general del pensamiento político de Aristóteles. Una ciudad-estado entendida esencialmente como comunidad humana que se da en un momento concreto de la historia y que no tiene nada que ver con la noción actual de país, y mucho menos de nación. El territorio que ocupa la ciudad es importante solamente por motivos de supervivencia, porque hay condiciones físicas y geográficas que favorecen la vida buena y otras que la dificultan. Pero más allá de este aspecto, las fronteras no definen una ciudad, podría encerrarse el Peloponeso entero dentro de una muralla, dice Aristóteles, y no por esto existiría necesariamente una ciudad. Los hombres son la ciudad. De la misma forma que la familia no es la casa, sino el colectivo que la conforma, que aunque cambie de casa no por eso deja de ser familia. Pero para tener la categoría de polis, no es suficiente con ser una agrupación colectiva cualquiera. El estagirita establece un límite cuantitativo por encima o por debajo del cual no es posible hablar de ciudad. Un estado no puede hacerse con 10 hombres, y a partir de 100.000, ya no es un estado, afirma.
Es evidente que el número 10 como mínimo es una exageración. Por el contrario, el número máximo de 100.000, sin que haya que tomarlo al pie de la letra, indica un límite a partir del cual las posibilidades de gestionar lo colectivo de forma razonable entran en crisis. Hoy en día, una ciudad de 100.000 habitantes no es considerada un estado ni una ciudad especialmente grande, pero para un griego como Aristóteles una ciudad de esta envergadura sería una entidad política que sobrepasaría los límites de lo gobernable de acuerdo con su planteamiento de la gestión de la cosa pública. Aristóteles no dice propiamente que no sea posible una sociedad organizada de más de 100.000 personas, sino que no constituiría un Estado, sería otra cosa que debería ser analizada y tratada siguiendo modelos explicativos distintos. La observación aristotélica resulta en cualquier caso procedente, porque nos obliga a plantearnos si algunos de los problemas de gobernabilidad a los que se enfrenta la sociedad actual no tienen una relación directa con la cuestión del tamaño tanto de la ciudad como del Estado. Los regímenes políticos. A diferencia de Platón, quien en su República propone todo un modelo político pensando como el mejor de los regímenes posibles, Aristóteles, con su acostumbrado sentido práctico y realista, se contenta con intentar describir cuál de los ya existentes es el menos perjudicial. La diferencia de orientación metodológica es fundamental, porque Platón diseña su propuesta política sin pensar excesivamente en los modelos políticos ya existentes, o pensando, más bien, contra los modelos políticos ya existentes, mientras que Aristóteles toma como punto de partida el análisis detallado de casos políticos prácticos e intenta sacar conclusiones a partir de todo este material. Se podría decir, de forma no muy exagerada, que Aristóteles es, en este sentido, el fundador o por lo menos un notable precedente, de lo que modernamente llamamos realismo político. El sistema utilizado por Aristóteles para abordar el problema de la gestión política fue el análisis de la colección de textos constitucionales pertenecientes a decenas de polis griegas antiguas y su estudio sistemático por parte de grupos de trabajo en el Liceo. En listas antiguas de las obras de Aristóteles, como la que nos proporciona Diógenes Laercio, se cuentan hasta 158 trabajos de este tipo atribuidos a Aristóteles, de los cuales solo se ha conservado el que iniciaba esta magna biblioteca de estudios políticos, la Constitución de los atenienses. Aunque se hayan perdido todos estos trabajos recopilatorios realizados en el Liceo, ha perdurado la obra en la que Aristóteles sintetizó de forma teórica las conclusiones extraídas de todo ese material, la política. Es casi seguro que este no era un libro independiente, sino que formaba unidad, era la continuación, con la Ética Nicomaquia y probablemente con otros escritos aristotélicos sobre la filosofía de las cosas humanas. En la política, Aristóteles retoma una división que se encuentra, con pequeñas variantes, en filósofos anteriores, como Platón, y que se convertirá en un referente clásico de toda la teoría política occidental. Existen tres tipos de constituciones, en función de si quien gobierna es unos pocos o la mayoría. En el primer caso, nos encontramos ante una monarquía, el segundo constituye una aristocracia y el tercero un régimen constitucional. Al margen de sus diferencias cuantitativas, estos tres modelos políticos comparten el hecho de regirse por el interés general y, por lo tanto, son valorados positivamente. A cada una de estas constituciones le corresponde, sin embargo, una forma pervertida que es consecuencia de sustituir el interés general por el interés propio. El caso de la monarquía es un poco particular, porque Aristóteles no le concede prácticamente validez en su época, lo caracteriza como una forma de gobierno arcaica que hubiera sido aceptable en un contexto anterior al surgimiento de la polis, en caso de que un hombre eminentemente virtuoso hubiera tomado las riendas del destino colectivo. Si el rey, por el contrario, asume el poder no para servir a su comunidad sino para servir al interés propio, entonces degenera en tiranía. Al gobierno aristocrático, que es el gobierno de los mejores, también le corresponde una forma degenerada cuando deviene gobierno simplemente de los pocos, ricos, que toman el poder con el único objetivo de obtener beneficios para ellos mismos. E igualmente, una forma de gobierno constitucional, basada en la participación de la mayoría, puede degenerar en democracia, entendida en Aristóteles como el gobierno de los que menos tienen con el único interés de servirse a sí mismos. ¿Cuál, de todas estas formas de gobierno, es la preferida por Aristóteles? Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay un solo modelo perfecto, que resulte conveniente para cualquier ciudad. La decisión sobre qué tipo de gobierno conviene más a la ciudad deberá ser tomada atendiendo a criterios de justicia distributiva. ¿Qué significa esto? Pues que deben considerarse las variables más importantes presentes en la población de una ciudad, que son la virtud y la capacidad económica, y escoger por tanto un modelo de gobierno que satisfaga a las dos variables.
Supongamos que nos encontramos ante una ciudad con muy pocos ciudadanos ricos y una gran mayoría de población pobre. En este caso no sería aceptable un gobierno aristocrático, porque el gobierno de los pocos no proporcionaría garantías de bienestar a la mayoría. Si consideramos el problema desde el punto de vista de la virtud, deberíamos analizar cuánta virtud se concentra en una y otra clase, y decidir de forma que el gobierno esté en manos de la clase que acumule más virtud. Un cálculo de estas características resulta muy problemático y, aunque se siente inclinado a pensar que desde un punto de vista ideal la aristocracia pura es el mejor de los regímenes, Aristóteles se muestra realista y reconoce que no es fácil que se cumplan las condiciones para dar legitimidad a un gobierno de esta clase. Que la riqueza de los pocos no supere la del conjunto de los muchos, esto podría no ser imposible, y, sobre todo, que la virtud de los pocos supere la de la suma de los muchos, y esto, aunque se pudiese calcular, es obvio que no es fácil que acontezca, porque por virtuosos que sean, los pocos juegan siempre en inferioridad numérica y basta con la poca virtud individual de los muchos para superar a los primeros en cantidad de virtud. Desde un punto de vista práctico, por lo tanto, hay que reconocer que la mayoría de las polis están conformadas por una minoría aristocrática sobre la que recae una concentración de virtud que sin embargo no supera cuantitativamente la suma de virtud de la mayoría y por una mayoría que desde el punto de vista económico se encuentra muy lejos del nivel de vida que puede mantener la aristocracia. Por este motivo, el régimen político por el que advoca Aristóteles es un modelo combinado en el que tomen parte en los asuntos públicos tanto las clases con un poder adquisitivo menor como la aristocracia. La participación de unos y otros debe ser distinta, hay acciones de gobierno y decisiones que requieren un conocimiento técnico y una capacidad de dedicación a los asuntos públicos que solo está al alcance de los más pudientes. Aristóteles, por lo tanto, se erige en partidario de la democracia restringida. La educación pública. En la Grecia antigua no existía un modelo de educación pública como el que nosotros conocemos. Solamente quienes se lo podían permitir pagaban para formar a sus hijos o disponían de maestros esclavos. Eran pocas las ciudades que asumían la educación como una responsabilidad pública, y las que lo hacían, como Esparta, convertían la escuela en algo más parecido a una academia militar infantil que a un centro pedagógico. Aristóteles, sin embargo, afirma que la educación de los niños debe ser uno de los objetivos principales que debe cuidar el legislador y se opone firmemente a la posibilidad de que existan diferencias entre la educación que reciben los ciudadanos. Sin embargo, su defensa de la educación pública no proviene de una preocupación por minimizar las desigualdades, sino más bien de la convicción de que deben reducirse al mínimo las diferencias. Si el Estado debe hacerse cargo de la educación de sus futuros ciudadanos es porque le pertenecen. Es un error grave creer que cada ciudadano sea dueño de sí mismo, siendo así que todos pertenecen al Estado. Esta pertenencia del individuo a la polis supone considerar la procreación como un servicio prestado por el ciudadano a la sociedad. Efectivamente, el componente esencial de la ciudad es el ciudadano, por lo tanto, no puede dejarse al libre albedrío de la familia la toma de decisiones en relación con la descendencia. De ahí parte Aristóteles para proponer un catálogo de recomendaciones que llegan a revestir un carácter eugenésico, limitación del número de niños por familia, prohibición de criar a hijos con defectos, deben ser abandonados, limitación de la edad en que pueden procrear hombres, entre los 37 y los 55, y mujeres, entre los 18 y los 36, e incluso consejos, basados en creencias populares, acerca de cuál es el mejor momento para mantener relaciones sexuales con el objetivo de que nazcan varones, que son los auténticos ciudadanos, y por lo tanto, los que más interesan a la ciudad. Como ya se ha visto en la descripción de los elementos que deben congregarse para que los ciudadanos conquisten la virtud, es de suma importancia que exista un contexto de costumbres compartidas que facilite la actuación prudente y la contención de las pasiones. Esto solamente es posible si el legislador ha pensado desde el principio la ciudad como el escenario ideal para la realización de la virtud. Y esto empieza por la escuela y continúa con la regulación legislativa del espacio público. Platón, que es otro firme partidario de la regulación de la educación por parte del Estado, es mucho más concreto que Aristóteles a la hora de dar contenido al plan de estudios que deben seguir los ciudadanos. Esto es así porque Platón parte de un modelo político mucho más cerrado y bien definido que el de Aristóteles. Para el estagirita es más importante analizar, describir y proporcionar las líneas generales del hecho político, a fin de que más tarde cada ciudad pueda desarrollar la forma de gobierno más acorde con sus particularidades. En este sentido, no es extraño que Aristóteles renuncie a explicarnos qué debe ser enseñado a los jóvenes, futuros ciudadanos. Dependerá, en cada caso, de la concepción de la virtud que se tenga,
de lo que se considere que son el bien individual y el colectivo, lo que abre las puertas a la diferenciación entre tipos de hombres, el hombre democrático, el hombre oligárquico, que serán fruto y reflejo de las distintas formas de gobierno que los han hecho medrar. ¿Es Aristóteles un pensador totalitario? La fuerte asimilación que Aristóteles defiende del destino individual al colectivo puede hacer pensar en una forma precoz de totalitarismo. Así ha sido interpretado el pensamiento político del estagirita por no pocos autores. Sin embargo, Aristóteles se sitúa lejos de Platón, otro autor que también ha sido considerado, quizá con más justicia, totalitario, y de su gobierno elitista en manos del filósofo rey. No se muestra en absoluto receloso ante el hecho de que todos los ciudadanos intervengan en la gestión de los asuntos públicos tan activamente como sus obligaciones les permitan. Ser ciudadano es, de hecho, gobernar y ser gobernado a la vez por otros ciudadanos. Lo que probablemente levanta sospechas sobre un posible totalitarismo aristotélico es su, para nosotros, extraña consideración de la libertad. La mayor expresión de una vida libre, para Aristóteles, es la que tiene lugar en una ciudad bien gobernada. Y esto significa la vida que transcurre en una ciudad en la que el uno y el todos están orientados hacia el mismo fin, en la que no hay discrepancias relevantes entre ciudadanos acerca de cómo se debe actuar, porque todos han crecido en un proyecto de acción común y las leyes de la ciudad recuerdan constantemente cuáles son las bases y la finalidad de este proyecto. A nosotros esta idea puede parecernos en las antípodas de la verdadera libertad, porque las sociedades occidentales de hoy, hijas todas en mayor o menor medida del liberalismo moderno, parten de la convicción de que ser libre significa hacer lo que a uno le apetezca siempre y cuando no perjudique al vecino. La ciudad, para el hombre actual, es el escenario donde se desarrollan los proyectos de vida individual, donde se espera que las obligaciones colectivas y las restricciones legales limiten lo menos posible el deseo de libertad del individuo. No hay que esforzarse mucho para imaginar que a alguien como Aristóteles esta concepción actual de la libertad le parecería tan alejada de la libertad real, como a nosotros la que él defiende. Ambas son nociones de libertad igualmente defendibles. La primera ha sido llamada modernamente libertad positiva, libertad entendida como acción y participación en los asuntos colectivos; la segunda, libertad negativa, libertad entendida como ausencia de obstáculos para el correcto desarrollo de nuestro proyecto individual. Entre estos dos extremos se debe situar cualquier debate posible sobre el significado de ser libre. Y los dos extremos están igualmente alejados del totalitarismo. Asimismo, no debemos considerar que el hecho de que Aristóteles no sea un pleno defensor de la democracia, sino más bien de lo que hemos llamado una democracia restringida, lo haga sospechoso de autoritarismo. Puede resultarnos sorprendente que alguien que vivió en primera persona aquello que se ha dado en llamar la cuna de la democracia, es decir, el periodo relativamente largo durante el cual la ciudad-estado de Atenas fue gobernada, con algunas interrupciones, mediante una democracia radical y directa, no defienda en sus escritos esta forma de gobierno. Sin embargo, es quizá precisamente esta proximidad la que le permitía ver los defectos y contradicciones del modelo democrático. Al fin y al cabo, la cicuta que trajo la muerte a Sócrates, el más justo de los hombres, era perfectamente democrática. No debemos olvidar que, tras este singular experimento político que representó la Atenas de los siglos V y IV a.C., la democracia desapareció totalmente de cualquier planteamiento político y no empezó a reaparecer, tímidamente, hasta el siglo XVIII y en forma de democracia parlamentaria o representativa.